Tras la muerte de mi abuela, mi familia intentó convencerme de renunciar a mi herencia por la armonía. Escuché todo en silencio. Al día siguiente hice una llamada. Mi abuela murió un martes, el sábado siguiente su familia me convocó a una reunión para pedirme que renunciara a lo que ella me había dejado. No me lo dijeron así, claro. Me dijeron que era para hablar de cómo organizarnos. Me lo dijo mi tía Carmen por WhatsApp con un emoji de corazón al final, como si eso suavizara algo. Yo llegué puntual. Era la única. Cuando entré ya estaban todos sentados, mi tía Carmen con su marido Eduardo, mis tíos Ramón y Patricia, 3 primos mayores con sus parejas, y 2 primos menores que no entendían qué hacían ahí pero estaban sentados igual. Mirando el teléfono, nadie me saludó con abrazo. Nadie tenía los ojos rojos. Habían pasado 4 días desde el entierro y el ambiente no era de duelo. Era de negociación. Me senté en la única silla que quedaba libre, que resultó estar en el centro, frente a todos. Entendí en ese momento que no era una reunión, era un juicio. Mi abuela Rosa había sido profesora de primaria durante 38 años. Vivió sola los últimos 12 años de su vida, después de que mi abuelo muriera. Nunca se quejó de eso. Nunca pidió ayuda económica a nadie. 2 meses antes de morir, me llamó un martes por la noche, me dijo que fuera ese fin de semana, que necesitaba que firmara algo con ella. No me explicó qué. Solo dijo que quería que yo estuviera presente cuando ella hablara con su abogado, un hombre llamado Gerardo Vidal al que había conocido 20 años atrás por una gestión de propiedad. Fui. Firme como testigo de que ella estaba en plena facultad mental. No leí el testamento completo porque ella me dijo que no era necesario todavía. Me dijo que cuando llegara el momento Gerardo me lo explicaría todo. El momento llegó 5 semanas después. El testamento era claro: la casa donde vivía mi abuela, una cuenta bancaria con ahorros de toda su vida y una pequeña parcela en el pueblo donde ella nació quedaban repartidos de la siguiente forma: un 40% para sus 4 hijos, repartido en partes iguales entre ellos. El 60% restante para mí. Cuando Gerardo me lo leyó por teléfono, 3 días después del funeral, no supe qué sentir. Luego entendí por qué mi tía Carmen me había mandado ese mensaje con el emoji de corazón. La reunión empezó con 10 minutos de silencio incómodo que nadie quiso romper primero. Fue mi tío Ramón el que habló. Siempre era Ramón. Tenía esa forma de comenzar las frases con mira que a mí siempre me ponía en guardia. Me dijo que lo primero era decirme que eso no era fácil para nadie, que mi abuela era especial y que todos la querían, que eso estaba claro. Asentí. Me dijo que había cosas del testamento que a todos les habían sorprendido. Le pregunté qué cosas. Silencio. Mi tía Carmen intervino con esa voz suavizada que usaba cuando quería parecer razonable. Me dijo que lo que mi abuela me había dejado era mucho, que entendían que ella tenía sus razones, pero que había que pensar en la familia completa, que había niños, hipotecas, situaciones que yo no tenía. Le pregunté qué situaciones. Otro silencio. Esta vez más largo. Lo que no dijeron en ese momento, pero que yo ya entendía perfectamente, era lo siguiente: que según ellos yo no merecía más que ellos porque no tenía hijos, no tenía pareja y por tanto no tenía necesidades reales. Lo que sí dijeron, poco a poco durante la hora siguiente, fue mucho peor. Mi primo mayor, Andrés, fue el primero en usar la palabra armonía. Me dijo que lo que querían era que eso no destruyera la armonía familiar, que mi abuela no hubiera querido eso. Mire a Andrés. Tenía 34 años, trabajaba en ventas y la última vez que había visitado a mi abuela fue en Navidad, hacía 18 meses. Le pregunté qué proponía. Me dijo que redistribuyeran de forma más equitativa, entre todos, como familia. Le dije que el testamento ya decía cómo redistribuirlo. Andrés abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Me dijo que el testamento no reflejaba la realidad de lo que cada uno necesitaba. Le pregunté si eso se lo había dicho mi abuela. Silencio. Mi tía Patricia, que había estado callada hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. Me dijo que nadie me estaba atacando, que estaban hablando, que si podía simplemente escuchar. Le dije que estaba escuchando, que por eso preguntaba. Eso los desconciertó. Esperaban que yo reaccionara, que me emocionara, que llorara o me defendiera a gritos. No esperaban preguntas tranquilas. Seguí escuchando. Mi tía Carmen sacó a los niños en el minuto 42. Lo cronometré mentalmente porque sabía que iban a hacerlo. Me pregunto si pensaba en los pequeños. Me dijo que Pablo tenía 7 años y Lucía 5. Me pregunto qué culpa tenían ellos. Pablo y Lucía eran los hijos de Andrés. Estaban en ese momento en la otra habitación, jugando con el teléfono de alguien. Les dije que ninguna culpa. Les pregunté por qué deberían tenerla. Mi tía me dijo que si no llegábamos a un acuerdo, eso iba a juicio, que el proceso podía tardar años, que mientras tanto la casa quedaba bloqueada y nadie recibía nada. Eso era mentira. O al menos una verdad manipulada.
Lo sabía porque Gerardo Vidal me había explicado exactamente lo contrario 3 días antes, que el testamento era completamente válido, que había sido redactado con todas las formalidades legales y que el proceso de adjudicación podía realizarse en cuestiones de semanas si no había impugnación. Ellos creían que yo no sabía eso. Le dije que no quería que Pablo y Lucía sufrieran, que estaba de acuerdo con ella en eso. Mi tía Carmen sonrió. Creyó que había ganado algo, empezó a decir que entonces podíamos hablar de redistribuir. La interrumpí con calma. Le dije que no había dicho eso, que había dicho que no quería que sufrieran, que eran dos cosas distintas. La sonrisa desapareció, lo que siguió fueron 40 minutos de algo que solo puedo describir como una cadena organizada de presión emocional. Primero habló Eduardo, el marido de mi tía Carmen. Eduardo era contador y siempre había sido el que ponía los números sobre la mesa. Me explicó con papeles que había traído en una carpeta, que la casa valía aproximadamente 220.000 euros según el catastro y que el porcentaje que me correspondía era desproporcionado para alguien sin dependientes. Le pregunté si eso era un argumento legal o personal, no respondió. Luego habló mi prima Sofía, que había heredado la tendencia dramática de su madre. Sofía llevaba 2 años con problemas en su negocio de ropa y me explicó con voz temblorosa que estaba al borde del cierre y que una parte de la herencia salvaría lo que habían construido con tanto esfuerzo. No dije nada. Luego habló Ramón otra vez. Con un tono diferente, menos suave, me dijo que fuéramos honestos, que yo tenía un trabajo fijo, tenía mi piso, no tenía hijos que mantener, que porque necesitaba más que ellos. Le dije que no se trataba de necesidad, que se trataba de lo que mi abuela había decidido. Me dijo que mi abuela estaba mayor y que no sabía bien lo que hacía. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se terminó de solidificar. No lo dije. No cambie la expresión. Saqué el teléfono discretamente y activé la grabación. Mientras cada uno hablaba, yo tomaba notas, no en voz alta. Tenía una libreta pequeña en el bolso y un bolígrafo que fui sacando después de que Eduardo terminara. Cada vez que alguien decía algo importante lo escribía. Eduardo, la casa vale 220.000 según catastro. Dice que mi parte es desproporcionada. Sofía, negocio en crisis. Pide parte de herencia para salvarlo. Ramón, dice que abuela no sabía bien lo que hacía. Posible argumento de incapacidad mental. Esa última anotación era crucial. Si Ramón quería impugnar el testamento alegando que mi abuela no estaba en plenas facultades. Había un problema enorme para él. Yo había estado presente cuando ella firmó. Gerardo Vidal también. Y el médico de cabecera de mi abuela había firmado un certificado de capacidad mental que formaba parte de la documentación del testamento. Lo sabía porque Gerardo me lo había contado. Observe que Andrés miraba a su padre antes de hablar. Que Patricia nunca intervenía sino para suavizar lo que alguien más ya había dicho. Que Carmen usaba el nombre de los niños exactamente cada vez que la conversación se ponía tensa. Que Eduardo tenía los papeles ordenados por categorías, lo que significaba que todo había sido preparado con anticipación. Esto no era espontáneo, había sido ensayado. Cuando todos terminaron de hablar, hubo un silencio que sentí como una invitación. Cerré la libreta. Guardé el bolígrafo. Los miré a todos, uno por uno, despacio. Les dije que tenía una pregunta. Todos se tensaron ligeramente. Les pregunté cuántas veces habían visitado a mi abuela el último año de su vida. Silencio absoluto. Les aclararé que no lo decía como acusación, que lo decía porque era información que yo tenía y que sentía que era relevante para esa conversación. Nadie respondió. Les dije que yo la había visitado 17 veces. Que la había llevado a 3 citas médicas. Que le había hecho la compra en 8 ocasiones cuando no podía salir. Que había pasado 4 fines de semana completos con ella entre febrero y agosto. Silencio. Les dije que no lo había hecho para recibir nada, que lo había hecho porque quería hacerlo. Pero que ahora que estábamos hablando de lo que cada uno merecía o necesitaba, creía que esa información era relevante. Mi tío Ramón abrió la boca. Le dije que no había terminado. Ramón cerró la boca. Les dije que mi abuela era una mujer inteligente, que había tomado sus decisiones con plena conciencia, que ella había elegido cómo distribuir lo que era suyo. Que respetaba eso profundamente. Y que esperaba que todos pudiéramos hacer lo mismo. Les pregunté si había algo más que quisieran decir. Nadie dijo nada durante casi un minuto. Luego Carmen habló, con esa voz de quien intenta recuperar terreno. Me dijo que lo único que pedían era que lo pensara, que no tomara decisiones apresuradas, que hablaríamos más como familia. Le dije que por supuesto que lo pensaría. Me levanté. Recogí el bolso. Me despedí de cada uno con un beso en la mejilla, como si hubiera sido una reunión normal. Les di las gracias por la convocatoria. Eduardo me estrechó la mano con firmeza, como si hubiera cerrado un trato. Andrés me dijo al oído, cuando me despedí de él, que era lo mejor para todos. Salí al pasillo. Cerré la puerta. En el ascensor, sin que nadie me viera, paré la grabación.
Miré el techo del ascensor durante los 3 pisos que tardé en bajar y pensé en mi abuela. En lo que me había dicho 2 meses antes. Aquella tarde que firmé como testigo, me había dicho que hay personas que solo te tratan bien cuando creen que necesitan algo de ti, que cuando ya no lo necesitan, o cuando creen que ya lo tienen, muestran quiénes son de verdad. Ella lo sabía. Me había preparado para esto sin decirme que lo estaba haciendo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llamé a Gerardo Vidal, atendió al segundo tono, me dijo que esperaba mi llamada, le conté que habían tenido una reunión, me dijo que lo suponía y me preguntó cómo había ido, se lo conté todo. Con detalle. Mientras hablaba, oía el sonido de un bolígrafo sobre papel al otro lado de la línea, tomaba notas también, cuando terminé. Hubo una pausa breve, me dijo que lo que había descrito sobre el comentario de Ramón, lo de que mi abuela no sabía bien lo que hacía, era potencialmente relevante si intentaban impugnar el testamento. Le pregunté si podían hacerlo. Me dijo que técnicamente cualquier heredero podía intentar impugnar. Pero que había 3 factores que lo complicaban enormemente en ese caso. Primero, el testamento había sido redactado ante notario con todas las formalidades. Segundo, yo había estado presente como testigo. Tercero, el médico de Rosa había firmado un certificado de capacidad mental con fecha del mismo día. Cualquier impugnación por incapacidad mental sería muy difícil de sostener. Respire. Le pregunté qué me recomendaba, me dijo que iniciara el proceso de aceptación de herencia lo antes posible, que cuanto más tiempo pasara sin que yo formalizara nada, más tiempo tenían ellos para organizarse y generar complicaciones. Le pregunté cuándo podíamos vernos, me dijo que el jueves por la tarde, que tenía una hora libre a las 4, le dije que ahí estaría. El despacho de Gerardo Vidal era pequeño y ordenado. Me senté frente a él. Tenía sobre la mesa una carpeta azul con mi nombre escrito a mano, me dijo que mi abuela le había hablado de mí muchas veces. Me dijo que le había dicho que yo era la única de la familia que la visitaba sin querer algo a cambio, no supe qué responder. Mire la carpeta, me dijo que fuéramos a lo práctico. Que el testamento era perfectamente válido. Que el 60% del total de los bienes era mío por voluntad expresa de Rosa. Que lo que necesitábamos hacer era iniciar el proceso de adjudicación. Me explico los pasos con paciencia. Primero, obtener el certificado de últimas voluntades, que confirma que el testamento registrado es el último y válido, eso ya lo había solicitado él. Segundo, obtener el certificado de defunción, que ya estaba en sus manos. Tercero, hacer un inventario de los bienes, la casa, la cuenta bancaria y la parcela. Cuarto, liquidar el impuesto de sucesiones antes de poder adjudicarse. Nada. Quinto, escritura de aceptación de herencia ante notario. Le pregunté cuánto tiempo llevaba todo eso. Me dijo que si no había impugnación, entre 2 y 4 meses, dependiendo de la velocidad del notario y de la administración. Le pregunté qué pasaba si impugnaban, junto las manos sobre la mesa. Me dijo que si impugnaban, el proceso se alargaría. Pero que lo perderían. Que la documentación que teníamos era sólida. Además me dijo que yo tenía algo más a mi favor. Le pregunté qué, me dijo que la grabación que le había mencionado, que si en algún momento había presión o amenaza documentada, eso podía ser relevante. 3 días después de mi reunión con Gerardo, llegó el primer mensaje, era de Andrés, me decía que sabía que estaba pensando en todo eso. Que solo quería decirme que si decidía hacer las cosas de manera legal y formal, la familia lo entendía como una declaración de guerra. Que eso afectaría todo, las navidades, los cumpleaños, los momentos importantes. Me preguntaba si de verdad quería eso, lo leí 2 veces, lo guardé como captura de pantalla, lo envié a Gerardo. Gerardo respondió en 20 minutos que lo guardara todo, que no respondiera nada todavía. Esa misma tarde llegó un mensaje de mi tía Carmen. Más suave, pero con el mismo fondo. Me decía que solo quería que supiera que me querían y que lo que más les importaba era la familia. Me pedía que hablara con ellos antes de tomar ninguna decisión con el abogado. Captura de pantalla. Enviada a Gerardo. Al día siguiente llamó mi tío Ramón directamente. No respondí. Me dejó un mensaje de voz de 4 minutos en el que mezclaba reproches con súplicas, con algún momento en que la voz se le quebraba de una forma que sonaba ensayada. Guardé el audio, lo envié a Gerardo. Gerardo respondió que perfecto, que siguiera igual. La semana siguiente la dediqué a los documentos. Gerardo me había dado una lista y yo la seguí con una precisión que nunca antes había aplicado a nada en mi vida. Fui a la casa de mi abuela con las llaves que ella me había dado años atrás, por si acaso, y que yo siempre había guardado en el cajón de mi mesita sin usarlas nunca. Entré sola. Era la primera vez que volvía desde el día del funeral, olía a ella todavía. A ese jabón específico que siempre usaba, y a papel, porque tenía muchos libros. Me permití 2 minutos de llorar. Solo 2. Luego saqué la lista y empecé.
Las escrituras de la casa estaban en la carpeta azul del cajón del escritorio, exactamente donde Gerardo me había dicho que las buscara porque mi abuela se lo había indicado a él. La cartilla bancaria y la documentación de la cuenta estaban en el mismo cajón, en una carpeta roja. La documentación de la parcela estaba en una caja de metal debajo de la cama, con llave. La llave estaba en el monedero de mi abuela, que yo había guardado después del funeral sin saber por qué. Todo estaba donde tenía que estar. Mi abuela lo había organizado todo con una meticulosidad que me dejó sin palabras, no había dejado nada al azar. Ni el testamento, ni los documentos, ni las llaves, ni las indicaciones a Gerardo, ella sabía lo que iba a pasar. Y había construido, piedra a piedra, un camino para que yo pudiera recorrerlo sin tropezar. Mi tía Carmen volvió a convocarme, esta vez el mensaje fue más directo, necesitaban reunirse de nuevo. Había cosas importantes que hablar antes de que se hicieran movimientos legales. Le respondí por primera vez desde que había empezado el proceso. Le dije que agradecía que pensara en mí. Que en ese momento estaba gestionando los trámites de la herencia con el abogado de la abuela. Que si había algo legal que comunicar, podía hacerse a través de él, y le di el nombre de Gerardo Vidal. Tardó 40 minutos en responder, me preguntó si ya había tomado una decisión. Le dije que estaba siguiendo la voluntad de la abuela. Que eso no era una decisión mía. Me dijo que eso iba a tener consecuencias, le dije que lo entendía, no respondí más. Esa misma tarde me llamó mi madre, que había permanecido ajena a todo el proceso porque vivía en otra ciudad y tenía una relación complicada con la familia de mi abuela paterna. Me preguntó qué estaba pasando, se lo conté todo sin omitir nada. Cuando terminé, hubo una pausa larga, me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Y era verdad, me preguntó si necesitaba algo, le dije que no, que ya lo tenía todo. Entre la consulta con Gerardo y la cita en la notaria pasaron 11 días que no fueron fáciles. El lunes de esa semana, Andrés me llamó directamente por primera vez desde la reunión familiar. Atendí porque quería escuchar qué iba a decir. Me dijo que había hablado con un abogado propio y que ese abogado le había dicho que el testamento tenía posibilidades de ser impugnado. Le pregunté qué posibilidades, me dijo que bastantes. Le dije que me alegraba que hubiera consultado con alguien, que yo también había hecho lo mismo, que cualquier comunicación legal podía hacerse a través de Gerardo Vidal. Corto sin despedirse, el martes recibí un mensaje de mi prima Sofía. No sobre la herencia, sobre algo distinto. Me preguntaba si podía recomendarle a alguien para gestionar un crédito para su negocio. Era un mensaje casual, como si los últimos días no hubieran existido. No respondí. El miércoles fui al archivo municipal a solicitar una copia del registro de la propiedad de la parcela. Gerardo me había explicado que era un trámite que yo podía hacer directamente y que aceleraba el proceso. Llegué a las 9 de la mañana. Salí a las 12:15 con el documento en la mano. El jueves fui al banco donde mi abuela tenía la cuenta. Presenté la documentación que Gerardo me había preparado para iniciar el proceso de bloqueo temporal de la cuenta a nombre de la herencia. El empleado me atendió con eficiencia. Firmé 3 formularios. Salí en 40 minutos. El viernes no hice nada relacionado con la herencia. Fui a trabajar. Comí con una compañera. Volví a casa. Preparé pasta. Vi una película. Esa normalidad me pareció un lujo enorme. El sábado por la tarde fui al mercado del barrio de mi abuela, el mismo al que ella iba cada semana desde hacía 30 años. El verdulero la conocía por su nombre. Cuando me vio se quedó callado un momento y luego me dijo que lo sentía mucho, que era una gran mujer. Le di las gracias. Compré unas naranjas y volví a la casa. Entré. Coloqué las naranjas en el frutero de cerámica que había sobre la encimera de la cocina. El mismo frutero que había estado ahí toda mi infancia. Ese gesto pequeño fue el más difícil de toda la semana. La cita con el notario fue un miércoles por la mañana. Gerardo me acompañó. Llegamos 10 minutos antes. Me dijo que no dijera nada que no fuera estrictamente necesario, que dejara hablar a los documentos. El proceso duró menos de lo que esperaba. El notario revisó cada documento con calma. Preguntó algunas cosas de procedimiento. Gerardo respondió la mayoría. Yo respondí las que me preguntaron directamente con frases cortas y precisas. Cuando llegó el momento de firmar, el notario me miró y me preguntó, con una neutralidad completamente profesional, si aceptaba la herencia de Rosa García Morales en los términos establecidos en el testamento. Le dije que sí. Firmé. En ese momento, la voluntad de mi abuela pasó de ser un documento a ser una realidad. Salí a la calle con Gerardo. Hacía sol. Era un miércoles normal en el que había cambiado completamente mi vida. Gerardo me preguntó cómo me sentía. Le dije que rara, pero bien. Me dijo que era normal, que ahora venía el proceso administrativo, unas semanas más, pero que lo esencial ya estaba hecho. Las semanas siguientes fueron de papeleo y espera. Gerardo gestionó la liquidación del impuesto de sucesiones. Organizo la transferencia bancaria de la cuenta de mi abuela.
Inicio el proceso de cambio de titularidad de la casa y de la parcela. Mi familia intento una última maniobra. Ramón contrató a un abogado propio. Su abogado envió una carta a Gerardo solicitando revisión de la capacidad mental de la testadora en el momento de redacción del testamento. Gerardo me llamó para informarme. Le pregunté si era preocupante. Me dijo que en absoluto. Que teníamos el certificado médico, mi testimonio como testigo presente y la documentación notarial completa. Que eso no iba a ninguna parte, y no fue a ninguna parte. El abogado de Ramón envió 2 cartas más. Gerardo respondió con documentación en cada caso. Después de la tercera carta, el silencio, no hubo más cartas. No hubo impugnación formal. No hubo juicio, lo que hubo fue silencio. Y ese silencio fue la confirmación de que habían evaluado sus posibilidades y habían entendido que no tenían ninguna. 3 meses y medio después de la reunión familiar, Gerardo me llamó a las 11 de la mañana de un jueves, me dijo que todo estaba listo. Que la titularidad de la casa estaba a mi nombre. Que la cuenta había sido transferida. Que la parcela también estaba registrada. Que la herencia estaba completamente adjudicada. Me quedé en silencio un momento, le pregunté si todo, me dijo que todo. Esa tarde fui a la casa de mi abuela, entré con mis llaves, que ahora eran mis llaves por más de una razón. Me senté en el sillón donde ella siempre se sentaba a leer. El mismo sillón en el que yo me había sentado a su lado tantas veces, escuchándola hablar de sus alumnos de hace 20 años. De su pueblo, de mi abuelo, de las cosas que uno aprende cuando ya no tiene miedo de lo que puedan pensar los demás. No lloré, solo estuve ahí sentada, en silencio, durante un buen rato. Pensé que ella lo había sabido todo el tiempo. Que había construido esto no solo como un acto de amor, sino como una lección. Que la mejor respuesta a la presión no es el enfrentamiento. Es la preparación. Que la calma no es debilidad, es estrategia. Que una mujer que conoce sus derechos y sabe cómo ejercerlos no necesita levantar la voz. En los días siguientes tomé varias decisiones. La primera, no volvería a reuniones familiares convocadas para presionarme. Si alguien quería verme genuinamente. Existía el formato de toda la vida, una llamada, un café, una conversación entre personas que se respetan. La segunda, vendería la parcela. No porque la necesitara, sino porque mantenerla requería gestión y prefería convertirla en liquidez. Gerardo ya estaba gestionando una tasación. La tercera, la casa de mi abuela la mantendría por ahora. No para vivir en ella todavía, sino porque no quería tomar decisiones rápidas con algo que todavía sentía como suyo. Tenía tiempo. Era mía. Podía decidir con calma. La cuarta, abrí una cuenta de inversión con parte de los ahorros transferidos. Gerardo me había recomendado a un asesor financiero de confianza. Pedí una cita. La quinta y más importante, no llame a nadie de la familia para anunciar nada. No necesitaba su validación. No necesitaba su comprensión. No necesitaba que entendieran mis decisiones para que esas decisiones fueran correctas. 4 meses después de que todo estuviera cerrado, recibí un mensaje de mi tía Carmen. Era corto. Me decía que esperaba que estuviera bien. Que por si me importaba, Sofía había cerrado el negocio. Que estaban pasando un momento difícil. Que si en algún momento quería hablar, lo leí, lo guardé como captura de pantalla, no porque fuera relevante legalmente, sino porque quería recordar cómo se veía ese mensaje, quería recordar la diferencia entre contacto genuino y contacto estratégico. Quería recordar que 4 meses antes, cuando yo era la que estaba en una posición en la que se podía ejercer presión. Nadie me había preguntado cómo estaba, no respondí con crueldad, no respondí con satisfacción, no respondí, porque no había nada que responder que no fuera lo que ya habían escuchado en aquella reunión, sin palabras. En el momento en que me levanté y me despedí con un beso en la mejilla de cada uno, a veces la respuesta más poderosa no es ninguna respuesta. Mi abuela Rosa me enseñó muchas cosas en vida, me enseñó a hacer arroz con leche sin que se pegara. Me enseñó que los libros más importantes son los que te incomodan. Me enseñó que una persona que trabaja con honestidad durante 38 años puede construir algo real y duradero aunque nadie la vea hacerlo. Pero lo que me enseñó después de morir fue lo más importante. Que el amor verdadero no pide que te achiques, que prepararte para protegerte no es egoísmo, es dignidad, que la manipulación emocional tiene una debilidad fundamental, depende de que tú no sepas lo que vales ni lo que te corresponde. En el momento en que lo sabes, pierde todo su poder, que puedes estar en una habitación llena de personas que quieren convencerte de que estás equivocada y seguir sabiendo con absoluta claridad que no lo estás, que hay una diferencia enorme entre perdonar y ceder. Puedes no guardar rencor y aún así no dar lo que te están pidiendo. Son 2 cosas completamente distintas, y que la independencia no se pide, se construye, piedra a piedra. Documento a documento. Firma a firma, hoy vivo en mi piso, igual que antes,
Pero tengo una cuenta que no tenía. Tengo una casa que lleva mi nombre. Tengo una parcela en proceso de venta. Tengo un asesor financiero con quien me reúno cada trimestre. Tengo un abogado cuyo número tengo guardado con estrella en el teléfono, y tengo algo más que no tenía hace 7 meses, una claridad sobre quién soy y lo que me pertenece que ninguna reunión familiar, ningún argumento sobre armonía, ningún emoji de corazón en un WhatsApp, puede volver a quitarme. Mi abuela eligió bien, no porque yo lo mereciera más que nadie por alguna razón misteriosa, sino porque ella me conocía. Sabía que yo no iba a desperdiciar lo que le había costado una vida construir. Sabía que yo iba a cuidarlo, a gestionarlo con seriedad y a aprender de ello, y tenía razón. El día que firme en la notaria no gane una herencia, gane la versión de mí misma que mi abuela siempre supo que existía. No perdí a mi familia ese día. Solo dejé de permitir que confundieran su presión con mi obligación. Esa es la diferencia, que mi abuela pasó toda su vida tratando de enséñame, y que yo finalmente, en el momento preciso que ella había elegido para enséñame, aprendí de verdad. Había tardado 30 y tantos años en entender algo que ella sabía desde que tenía 20, que el amor que te exige que te achiques no es amor. Es control disfrazado de afecto. Y que la persona que te ama de verdad te deja las herramientas para que te mantengas de pie cuando ella ya no esté.